Buenas tardes, mi nombre es Salomé y junto a mis compañeras Milena e Isabela vamos a presentar el trabajo y las fuerzas aplicadas y los andares del caballo criollo colombiano. Primero que todo, debemos entender que el caballo criollo colombiano es una raza muy representativa en el país, que es reconocida también internacionalmente por sus andares suaves y altamente coordinados, especialmente el paso fino. Nosotros decidimos estudiarlo desde la biofísica porque el caballo es interesante por sus movimientos, que pueden realizarse igual a cualquier sistema físico, cómo aplica fuerzas, cómo realiza trabajo y cómo transforma energía al desplazarse. Lo que la biofísica nos permite entender es qué pasa dentro y fuera del caballo mientras camina, cómo son sus músculos generales, el movimiento, cómo interactúa con el suelo y cómo son esas fuerzas que se combinan para producir ese andar suave y eficiente como lo es el paso fino. Ahora hablemos del trabajo mecánico y de la aplicación de este en el paso fino. En el paso fino, cada apoyo genera un pequeño trabajo mecánico. Aunque el desplazamiento por pisoteada es corto, la repetición constante hace que el trabajo total sea bastante significativo. Continuamos con los fundamentos físicos y primero hablemos de las fuerzas que actúan al mismo tiempo en el caballo. Primero, la fuerza muscular, que es la que generan los músculos para mover cada extremidad. Luego, la fuerza de reacción del suelo, que es cuando el suelo empuja de regreso cuando la extremidad hace contacto. Luego, la fricción, que es la que permite que no se resbale y asegure bien el agarre. Finalmente, la fuerza gravitacional y las centrífugas, que esas aparecen cuando hay cambios de dirección o desniveles bruscos. Finalmente, hablemos de la potencia y de la aplicación de esta en el caballo. Un caballo eficiente es aquel que puede generar más trabajo en menos tiempo, sin gastar energía de manera excesiva. Eso depende de la coordinación, del equilibrio, del movimiento y de la correcta distribución de fuerzas en cada una de sus extremidades. Y bueno, ya les hablaré acerca de la biomecánica de los andares. En esta diapositiva explico el paso fino desde una perspectiva biofísica. El paso fino es un movimiento cuatripártito y eso significa que cada extremidad entra en contacto con el suelo en un tiempo separado. La secuencia es posterior izquierdo, anterior izquierdo, posterior derecho y anterior derecho. Biofísicamente, este patrón permite que siempre haya al menos un punto de apoyo, lo cual elimina la fase de suspensión. Eso reduce la aceleración vertical del cuerpo del caballo, disminuye las fuerzas de impacto y distribuye el peso de manera continua entre las cuatro extremidades. Como resultado, se reduce la energía perdida en oscilaciones y se incrementa la eficiencia del desplazamiento. Para el jinete eso se traduce en suavidad. Para el caballo significa un movimiento más estable y menos demandante en términos mecánicos. En este punto analizaremos la descomposición del movimiento. Aquí analizamos la descomposición del movimiento usando conceptos biofísicos. Cada extremidad alterna entre dos fases. Fase de apoyo, donde se transmiten fuerzas al suelo, y fase de vuelo, donde la extremidad se desplaza para el siguiente contacto. Las fuerzas internas, como la tensión muscular, la acción de tendones y la rotación articular, generan la propulsión y controlan la estabilidad del cuerpo, mientras que las fuerzas externas, como la gravedad, la fuerza normal del suelo y la inercia del jinete, interactúan constantemente con el cuerpo del caballo. En esta diapositiva también se observa cómo el caballo distribuye esas cargas evitando picos de fuerza. Eso explica por qué el paso fino es un andar tan eficiente, ya que minimiza la fuerza de reacción del suelo y reduce el trabajo mecánico que el animal debe realizar en cada ciclo. Realizaremos la comparación con otros andares. En esta comparación se ve la diferencia biomecánica y biofísica entre el paso fino y otros andares. En el trote hay movimientos donde las dos extremidades diagonales impactan simultáneamente el suelo, produciendo picos de fuerza mayores y pequeñas fases de suspensión. Esto incrementa la aceleración vertical y el trabajo que deben realizar los músculos estabilizadores. En el galope existe claramente una fase de vuelo y mayor variación de las fuerzas de reacción del suelo, lo que impacta un gasto energético más alto y un movimiento más explosivo. En contraste, el paso fino mantiene una frecuencia alta con amplitud corta y sin suspensión. Biofísicamente esto representa un movimiento de bajo impacto, alta estabilidad y alta eficiencia energética, ideal para recorridos prolongados o exhibiciones. En esta imagen les voy a presentar los tipos de andares evaluados P1, P2, P3 y P4 utilizados en la evaluación del caballo criollo colombiano. El P1 es el trote y el galope. Contiene mayores fuerzas de impacto, presencia de suspensión y un trabajo mecánico más alto.
P2, trocha y galope, algo más suave que el trote, pero aún con oscilaciones marcadas. P3, trocha pura, reduce la suspensión, mejora la estabilidad, pero mantiene impulsos diagonales. P4, paso fino, es el más eficiente biomecánicamente porque evita la suspensión y mantiene un flujo continuo de fuerzas. Esta clasificación permite comparar cómo cambia el trabajo mecánico y la magnitud de las fuerzas que el caballo debe producir para sostener cada tipo de andar. Aplicaciones prácticas. Finalmente, la importancia biofísica de estudiar estos andares es muy práctica, ya que al entender la distribución de fuerzas del trabajo mecánico y la eficiencia del movimiento, podemos mejorar el entrenamiento del caballo criollo colombiano, reducir el riesgo de lesiones y optimizar el rendimiento del animal. Además, esta información permite ajustar monturas, pistas y rutinas de trabajo para que las fuerzas externas se compensen. Este análisis es importante porque nos permite entender cómo el caballo transforma energía muscular en movimiento y cómo factores como la fricción, la gravedad y la pendiente influyen en su desempeño. Vamos a partir de un caso específico. Un caballo criollo colombiano pesa 500 kilogramos, se desplaza a paso fino por una pendiente leve de 10 grados, recorre 60 metros en 50 segundos y aplica una fuerza total de 1100 newtons paralela a la pendiente. Existe una fuerza de fricción de menos 100 newtons en contra del movimiento. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo total realizado por el caballo y cuál es la potencia desarrollada durante este desplazamiento? Antes de entrar en los cálculos, es importante entender que la fuerza actúa sobre el caballo. La fuerza aplicada o fuerza muscular F es la fuerza que produce el movimiento cuesta arriba. Fuerza de fricción opuesta al desplazamiento representa resistencia del suelo. Componente del peso en la pendiente, como hay una inclinación, parte del peso actúa hacia abajo oponiéndose al avance. Normal no realiza trabajo porque es perpendicular al movimiento. Estas fuerzas pueden verse en los diagramas que acompañamos en la presentación. Primero, hallamos el componente del peso paralelo a la pendiente. Ahora el trabajo. Sumamos todos los aportes de este valor, representa la energía útil que el caballo logró convertir en desplazamiento efectivo. La potencia se define como el trabajo dividido entre tiempo. Esta es la capacidad del caballo para generar energía por unidad de tiempo durante este andar. Para la interpretación, desde la biofísica vemos cómo el caballo convierte energía muscular en movimiento efectivo. A pesar de la pendiente y la fricción, el caballo produce una fuerza suficiente para superar las resistencias. Esto refleja buen desarrollo muscular, coordinación motora eficiente, adecuada capacidad de trabajo en terreno con inclinación y desde un enfoque zootécnico, estos valores ayudan a evaluar rendimiento, diseñar entrenamientos adecuados, valorar la eficiencia energética del animal. En conclusión, el análisis del trabajo y la potencia en andares del caballo criollo colombiano no solo nos permite entender el movimiento desde la física, sino que también es útil para evaluar el desempeño funcional y orientarlo hacia un manejo más eficiente. Bueno, y ya para concluir, lo más importante que podemos encontrar en este trabajo es que el paso fino del caballo criollo colombiano no es un movimiento bonito, sino que detrás hay un proceso físico aún mejor. Cuando analizamos los andares desde la biofísica, entendemos cómo el caballo coordina fuerzas de trabajo y potencias para moverse de una forma tan suave y eficiente. Todo lo que aparece tan natural es en realidad el resultado de un equilibrio perfecto entre musculatura, apoyo en el piso y control. Además, estudiar estas fuerzas no solo es teoría, sino que también tiene aplicaciones prácticas, ya que nos ayuda a mejorar el entrenamiento, prevenir lesiones, evaluar la eficiencia del caballo y hasta elegir equipos y herraduras correctas. En general, podemos concluir que cuando combinamos la biología, la física y la zootecnia, obtenemos una visión mucho más completa del caballo y de su desempeño. Entender la parte biofísica realmente mejora el manejo y el bienestar del animal.